Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Dándole Vueltas. Son exactamente las 10 de la noche con 2 minutos y hoy vamos a hacer, bueno, estamos en vivo como he dicho, hoy día vamos a hacer una excepción respecto de nuestros invitados porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad política y que tienen que ver con la actualidad que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en los diversos poderes del Estado. No es necesariamente la característica de este programa, pero hacer excepciones a veces es bueno, y sobre todo cuando tenemos a una persona como Carlos Hugo Santander, uno de los politólogos para mí más importantes que hay en este país. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación. No, qué ocurrencia. Es, en verdad, ilustrativo para nosotros poder conversar sobre este tema contigo. ¿Qué tal? Bien. Qué bueno. Gracias, Salomón. Una pregunta genérica que a veces pocos me han podido responder. ¿Qué cosa es la política exactamente? ¿Cómo se podría definir qué es la política? Sí, bueno, la política, sí, en el sentido más instrumental, ¿no? Más operativo para que pueda ser entendida, es el conjunto de relaciones en la cual el individuo se envuelve en términos de conflicto o de cooperación en la perspectiva de poder resolver problemas de gerenciamiento, problemas de distribución, de reproducción de bienes materiales o inmateriales que puedan garantizar la vida de este sujeto o de un colectivo. Entiendo. ¿No? Algunos dicen que es la ciencia que tiene que ver con las personas que se encargan del Estado y del gobierno de un país también. Sí, claro, porque la política no se instala, pero solamente en el Estado, sino también se instala inclusive en la vida familiar. En la sociedad. En la sociedad, claro. En sus múltiples dimensiones, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos una política tan, quiero encontrar el término, dispersa en el Perú en este momento? Estaba repasando y creo que en este momento hay como 8 agrupaciones en el Congreso o 9, fuera de otros que ni siquiera están ubicados, simplemente están como aislados, sí, ¿no? Y que hay diversos subgrupos. ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que provoca esto en el Congreso específicamente? Bueno, la política en el Perú se ha venido devaluando, ¿no? En términos de una moneda en la cual la gente podría estar realmente identificada, ¿no? Pero eso como resultado de un proceso de desgaste de las instituciones, de deteriorización, ¿no? de la práctica política partidaria, de la falta de credibilidad de algunos políticos. De la credibilidad. Claro, de muchos de los gobernantes. Por ejemplo, en el caso del actual gobierno hubo un problema bastante serio que ha traído una frustración muy grande. ¿Cuál? En algunos focus groups que hemos hecho, ¿no? En algunos sectores aquí en Lima se ha identificado de que hay un desencantamiento respecto del ejercicio del gobierno de Ollanta Humala, que generó muchas expectativas, pero realmente no cumplió con muchas. Correcto, pero esto no es una práctica común, no estoy justificándolo, sino tratando de explicarlo. No es una práctica común que los gobiernos empiecen con un índice de popularidad alto y que poco a poco se vayan desgastando respecto probablemente de la infelicidad de los ciudadanos que sienten que los partidos elegidos no han sabido corresponder al voto que se les ha entregado, ¿no? Claro, sí. Ha ocurrido creo que con casi todos, ¿no? Claro, es necesario de que exista esa ecuación, por lo menos de alguna otra forma, algo solucionada, ¿no? Pero el problema es que muchos políticos siendo electos se olvidan justamente de responder a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Ahora, perdón, no es un término decir que se olvidan, no es un término facilista, ¿no será que no pueden, que en realidad están impedidos de poder hacerlo? ¿No será que, no es que sea ahorita el abogado del diablo ni nada por el estilo, pero quiero decir, ¿no será que por ejemplo, ¿no? Se me acaba de ocurrir el nombre de Mauricio Mulder. Él entra con el Partido Aprista. Hay un desencanto, no me acuerdo en este momento por qué, y él ahora está en una alianza con otras personas, apartado del APRA, cosa que yo jamás hubiera imaginado. Sin embargo, él es un buen congresista, creo que tiene claras muchas ideas, sí, pero tengo la sensación que no puede hacer prácticamente nada, porque está en un grupo pequeño, rodeado de gente que no necesariamente está de acuerdo con él. ¿Qué puede hacer un congresista en medio de 129 personas más ante eso? Bueno, primero, dada, ¿no?, la situación de proporcionalidad del Partido Aprista, ¿no?, dentro del Congreso, una agrupación muy pequeña tiende a ser muy pragmática para poder conseguir o alcanzar algunos objetivos dentro del propio Congreso. Claro, entonces ahí se articulan alianzas.
Ahora, por otro caso, Mauricio Mulder ha desarrollado una actividad parlamentaria fiscalizadora, bastante incisiva. Personalmente ha marcado un rumbo, ¿no? Claro, que ha tenido una repercusión significativa, ¿no?, en la opinión pública contra el gobierno. Correcto. Siento que lo que me estás diciendo es que él como congresista, digamos que no está, por usar un término común, no está desaprobado, claro. No, claro. Pero yo creo que tiene una buena imagen ante la gente, qué sé yo. Pero en síntesis, creo que su paso por el Congreso en estos años no ha sido muy, ¿cómo se puede decir? No ha servido de mucho. Ha servido para entablar discusiones, ideas, para enfrentarse con algunas personas, para dar sus ideas, pero a la hora de legislar, que es precisamente que para eso está el Congreso, no siento que ha sido muy productivo, es el término. El Congreso tiene muchas funciones, no solamente legislar. Una de ellas es la función de fiscalizar, de indagar, de generar pues prácticamente un discurso, de liberar, ¿no? Tiene muchas funciones, ¿no? Sí, inclusive pedagógicas, ¿no? Entonces, bueno, verdad. Mauricio Mulder se ha especializado, ¿no?, en esa función específicamente. Claro, también lo hace desde el punto de vista de la representación, que es una función importante, ¿no? Claro. A un segmento partidario representativo, ¿no? Bien, ahora, lo que pasa en el Perú es lo que pasa en toda Sudamérica, ¿crees? ¿Es un fenómeno regional esto de la fragmentación, de que se dispersen tanto y de que los partidos terminen prácticamente atomizados? Entran 10 y en el partido terminan 4 y los otros 6 por diversos lugares. Bueno, no en todos los países, ¿no? Pero sí hay un desencantamiento con relación a la política en muchos países, en las Américas en general, ¿no? Y cada país busca soluciones en el sentido de dar legitimidad a los gobiernos. Por ejemplo, en Chile hay una institucionalización de partidos, o sea, que ellos disputan. ¿Más grande que la nuestra? Claro, mucho más grande que la nuestra. Hay una renovación del Congreso mucho menor que en el caso de Perú. Correcto. Los parlamentarios pues están prácticamente con un capital político permanente, ¿no? Se les reconoce socialmente como parlamentarios que cumplen con sus funciones, ¿no? En países como Brasil también hay una institucionalización de los partidos políticos, por más de que sean numerosos los partidos políticos, ¿no? El problema no es el número, sino en qué medida cumplen efectivamente con sus funciones de gobierno, ¿no? En el caso del Perú, nosotros tenemos un conjunto de instituciones que, claro, el gran problema es la insuficiencia de las instituciones que no consiguen alcanzar sus objetivos de gobierno. Exactamente. Ahora, no sé por qué cuando veo lo que pasa en otros países, siento que nuestro Congreso se parece más al ecuatoriano y al argentino, más que, por ejemplo, al norteamericano, ¿no? El estadounidense, tengo la sensación que es bueno, hay bipartidismo y qué sé yo, hay bicameralidad, perdón, pero siento que son muy sólidos, ¿no? O sea, respecto de que entran y salen con la misma idea y con la misma consigna. Claro, mire, es necesario que en el Perú se haga una reforma política. Hay necesidad de comenzar a pensar en la democracia realmente como un producto que realmente responda a la satisfacción de los ciudadanos. ¿Y qué ha pasado en los últimos, no sé, 25 años, desde el 80, 35 años? Es necesario, justamente, ¿no? La democracia ha estado colocada como un producto, ¿no?, al servicio de los consumidores, pero este producto, vamos a decirlo así, ¿no?, ha ido desgastándose en términos de que en vez de ir perfeccionándose, se ha ido manteniendo cada vez mucho más rígido, cada vez menos respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, y eso por eso que justamente implica la necesidad de una reforma política. No solamente una reforma electoral, sino una reforma política que piense las instituciones del Estado como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejecutivo. Dicho, que las cosas estén como deberían estar. Claro, exacto. Porque que parece tan simple sobre la práctica, ¿no? O sea, sí. La democracia es la democracia, pues, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Claro, por ejemplo, ahora con esta reforma que se hizo en el Congreso, bueno, ni siquiera podríamos decirlo como reforma, los políticos, en vez de perfeccionar las instituciones, por ejemplo, la democracia interna de los partidos, o por ejemplo, o fortalecer instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones sobre la auditoría, ¿no?, de financiamiento de campañas electorales, simplemente se ha omitido. Entonces, eso es prácticamente no responder a las necesidades de un producto de calidad. Vamos a continuar
prácticamente con una política devaluada, un sistema democrático devaluado, con instituciones que no responden Frágiles, ¿no? y cada vez más desencantados de nuestros políticos y de la política. ¿Esto pasa en Europa? Sí, bueno, en varios países. En el caso de España usted puede ver, ¿no? Podemos. Tratémonos de tú, si es posible. Bueno. En España también, bueno, es un país latino, ¿no? Pero Sí. yo no veo eso en Alemania, en Dinamarca o en otros lugares. No, tampoco uno no lo ve tampoco en Uruguay, ¿no? No lo ve en Costa Rica. No. Eso va a depender de la configuración y solidez de las instituciones políticas. Para ¿no? comenzar, en Costa Rica ni ejército tienen. Claro, y también de la osadía, ¿no? Que tiene la clase política realmente para llevar adelante reformas políticas. Claro, una responsabilidad importante tiene que ver también con la población, con los electores supuesto. que optan por candidaturas que están expuestas en las vitrinas, ¿no? En el día de las elecciones y que realmente terminan decepcionándolos, defraudándolos. Entonces yo creo que hay una serie de responsabilidades. Claro, eso también implica también por un proceso de educación mucho más enfático en términos de reconocer derechos y deberes, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Hay una serie de elementos que contribuyen a esto, ¿no? Pero noto un mensaje de tu parte más o menos desencantado. Debe ser parecido al mío. En el sentido de que siento, y quizá compartimos eso, que habría que o hacer un borrón y cuenta nueva o empezar casi de cero a educar a los peruanos políticamente. O sea, no es un desencanto, o sea, propiamente dicho. O sea, hay que hacer críticas, sí, claro, es necesario, ¿no es cierto? Es necesario entender el fenómeno como tal, pero el país tiene salidas. O sea, el país, a la vuelta de la esquina, vienen las elecciones en 2016 Sí, y el país tiene salida. En abril, ¿no? Claro, Sí. exacto. Hay una serie de medidas que cualquier gobierno muy bien podría tomar, ¿no? Desde el día 28 de julio, en términos de seguridad ciudadana, para recuperar la confianza de la sociedad civil. Así es. Se pueden tomar una serie de medidas asociadas, por ejemplo, a la reforma política, que pueda darle mucho más confianza. Hay una serie de medidas que pueden ser realmente colocadas en ¿Y práctica inmediatamente. ¿Por qué no se ponen en práctica? ¿Qué falta? ¿Un líder? No, bueno, esta depreciación de la política muchas veces es mal entendida, incluso en los propios partidos políticos, frente a la capacidad y potencial de profesionales que podrían ocupar. Porque claro, muchos profesionales piensan de que no quieren entrar en la política porque la política es deshonesta y no quieren meterse ahí en conflictos con argollas, conflictos con intrigas. Entonces, bueno, se alejan de la política y dejan que los operadores asuman, ¿no? Pero yo creo que la gente honesta, los profesionales tienen que comenzar a ocupar, esa es una oportunidad importante, las elecciones justamente se prestan para ocupar ese tipo de espacios y justamente darle salida a una serie de cuestiones orientadas en términos de política de gobierno. Estamos hablando, ¿no? Educación, seguridad. Que son los temas que Sí. están siempre en la agenda. Hay salida, Ahora, hay salida. Pero cuando usted, por ejemplo, ve ayer o anteayer que el congresista Bogatás le dice al congresista Mulder los dos adjetivos que le endilgó, creo que le dijo animal y algo parecido, Sí. Uno no siente, o payaso creo, o algo así, uno no siente que está frente a personas que no están necesariamente a la altura de un Congreso de la República, que en realidad se dejan llevar simplemente por de repente por el malestar que puedan sentir. Claro, eso es muy importante, ¿no? Darle prestigio, elevar el prestigio del Congreso. Los parlamentarios deberían reflejar realmente eso. Eso realmente degrada también a la política, a la percepción de la ciudadanía, de que los políticos al final... Mire, fíjese de que... Pero no es solamente eso, o sea, el intercambio de este tipo de adjetivos, sino también porque hay parlamentarios que, por ejemplo, van a ser 5 años, ¿no? Hasta el 28 de julio de 2016, que prácticamente acumulados, en los 5 años acumulados han hablado solamente 2 horas acumuladas. Leí algo de eso, sí. O sea, en 5 años han hablado 120 minutos. Claro, y han cobrado, y bueno, están cobrando 2 millones de soles. Claro, creo que cobran 15.600 por mes. Y claro, así. y otras... Usted ha sumado y ¿sale cuánto? Aproximadamente casi 2 millones de soles. 2 millones de soles para hablar 2 horas. Exacto, entonces... Creo que ni siquiera Vargas Llosa cobra, ¿no? No, es lo peor.